en realidad un entrenamiento cerebral nos ayuda a descondicionar el cerebro para poder estar receptivos y abiertos a otra realidad. Nuestro cerebro básicamente está programado, sin el básicamente, es un programa, es el órgano, un órgano que recoge información, la guarda y busca asociaciones. Eso es lo que hace el cerebro. Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros vamos a funcionar, interrelacionarnos, tomar decisiones en función de la información que tenemos en nuestro cerebro. Sucede que la mayor parte de esa información no la hemos elegido de forma consciente. Es decir, no ha sucedido el que tú digas, voy a programar mi cerebro de esta manera para ser completamente feliz y exitoso, ¿verdad? ¿Ha hecho alguno de los que está aquí eso? No. Básicamente la programación del cerebro es inconsciente, empieza con la educación, con la familia, el medio ambiente, la cultura, el entorno en el que naces. Y a todo esto podemos sumar también toda la programación que recibimos a través de los medios de comunicación. Todo esto se hace básicamente de forma inconsciente. Entonces, ¿qué sucede? Que todo este cúmulo de información que hemos recibido y con el que nos hemos identificado está albergado en nuestro cerebro y sigue expandiéndose, porque continuamente el cerebro va buscando asociaciones a través de los sentidos, de sucesos que ocurren, etcétera, va continuamente multiplicando esa información. Así sucede que, por ejemplo, si tienes una fobia, no es que no vas a tener una, vas a tener un ramillete de flores de fobias. ¿Por qué? Porque simplemente el cerebro va a ir buscando asociaciones. Y es que el cerebro funciona maravillosamente, está continuamente aprendiendo, recibiendo información. Por eso que aunque estemos programados, tampoco tiene mayor problema. Porque si nosotros tenemos, digamos, un volumen importante de programación inconsciente, desde ahora podemos proponernos aprender con conciencia, es decir, elegir contenidos. Y entonces ahí cambia la cosa. O sea, podemos aprender realmente a usar nuestro cerebro. Igual que hemos aprendido a usar, por ejemplo, a utilizar una respiración consciente, ¿de acuerdo? O sea, hemos aprendido con algunas funciones de nuestro cuerpo a controlarlas, ¿cierto? Con algunos de nuestros órganos, ellos realizan su función perfectamente, pero además nosotros también podemos interferir un poquitito. Por ejemplo, podemos hacer lo posible por calmar o regular nuestras pulsaciones. Eso hoy en día ya lo hace bastante gente. O la respiración, o tener una mejor digestión. Todos vamos un poco aprendiendo a interactuar con nuestros cuerpos. Pues con el cerebro podemos empezar a hacer lo mismo, y es que es fundamental, porque es a través de nuestro cerebro con lo que nos conectamos no solamente con el mundo físico, sino con el mundo trascendente. O sea, el cerebro es esa antena que recoge información y emite información. Todos los que estamos aquí ahora mismo ya estamos conectados. O sea, es como nuestras mentes en estos momentos ya están conectadas. Y es a través de nuestros cerebros que estamos recibiendo todos un montón de información. Incluso estamos recibiendo información de la que no somos conscientes, porque a nivel del inconsciente, como los animales, ya básicamente aquí y en este momento nos estamos reconociendo por la posición de nuestro cuerpo, el lenguaje que emitimos no verbal. Y todo esto lo está haciendo nuestro cerebro. Entonces, un entrenamiento cerebral pasivo lo que nos va a ayudar es a equilibrar nuestro cerebro y a descondicionarlo. ¿Y cómo nos ayuda a descondicionar el cerebro un entrenamiento cerebral pasivo? Pues hemos hablado de que la información que recibimos y nuestra programación
básicamente gran parte de los aprendizajes los hemos hecho de manera inconsciente. Entonces, cuando nosotros nos conectamos a un sistema de entrenamiento cerebral pasivo, nos va a ayudar a descondicionarnos de las respuestas a esa programación. Un ejemplo. Alguien con pánico a las arañas. He sido esa. A las arañas y a toda clase de insectos, vamos. He llegado hasta tal punto que es patético de por una babosa en una lechuga hace mucho tiempo, porque ahora ya no hay babosas en las lechugas, dejar la lechuga en la cocina donde se encontraba, que estaba en el fregadero, ¿no? Con su babosa, cerrar la puerta y poner papel de periódico en el saliente de la puerta por si las moscas, hasta que llegase mi padre, que llegaba el lunes, porque estaba de fin de semana fuera. Así que me tiré un fin de semana entero sin entrar en la cocina por una babosa, ¿de acuerdo? Entonces, esto claramente es de carácter fóbico. ¿Qué sucede? Con un entrenamiento cerebral, y siempre tuve ese terror a las babosas, es el animal más inofensivo que hay. No sé si sabéis, si todos conocéis lo que es las conocéis, ¿no? Es como un caracol sin cáscara, bueno, sin concha, sin casita. Bueno, pues no las soportaba, era un horror. Prefería ver una serpiente, fijaros la irracionalidad de las fobias. Yo prefiero ver una serpiente, ver una serpiente que no una babosa de esas, del asco que me daba. Bueno, pues hoy en día puedo hasta cogerlas, ¿de acuerdo? Y recuerdo perfectamente que tenía la fobia. Como esas, pues tenía alguna otra más, unas cuantas y bastantes más. ¿Por qué? Porque es lo que os digo, cuando hay una, hay muchas. Y a veces podemos incluso pensar que es nuestra alta sensibilidad. Yo he llegado a pensarlo durante mucho tiempo hasta que descubrí un sistema de entrenamiento cerebral pasivo, porque pensaba, claro, como hago meditación tantas horas, me he vuelto tan perceptiva, alerta y sensible que rechazo estas malas vibras, ¿no? Pues no, no era rechazar las malas vibras, para nada. Era simplemente reacciones de tipo fóbico, neurótico, etc. Entonces, que no había conseguido con la meditación y con todas las técnicas mentales que realizaba, que dedicaba 6 horas al día a todo esto, no había conseguido con todo ese entrenamiento trascender todo eso, ¿de acuerdo? Es más, algunas con el tiempo, claro, se iban incrementando, o sea, como aparecían nuevas cosas. Ya llegaba incluso a los aviones, que en cuanto había cualquier cosa, era una máquina de soltar mantras. Yo no reconocía que tenía una fobia, un miedo, no, para nada. Yo era, aquí vamos a ponerme el mantra, y me hacía todo el viaje con el mantra. Bueno, ¿qué va a suceder con un entrenamiento cerebral pasivo? Vamos a cambiar nuestra reacción a todo esto, pero no vamos a olvidarlo. ¿Por qué no olvidamos? Porque no matamos neuronas. Simplemente al equilibrar el cerebro, al equilibrar nuestro cerebro, va a suceder que esas reacciones van a cambiar. Y son reacciones que muchas de ellas limitan nuestra vida, y la limitan enormemente. ¿Por qué? Porque todo ese condicionamiento, como explicaba al principio, hace que tomemos otro tipo de decisiones. Por ejemplo, he tenido una paciente que le tenía muchísima ilusión en viajar, pues eso, no me acuerdo si era México, Brasil, un sitio de estos, pegarse unas super vacaciones en la playa, y no podía hacerlo. ¿Por qué? Porque tenía fobia a los aviones y porque no había manera, ni drogada podía. Es que decía, es que hasta con no sé cuántas pastillas todavía me entra como más. O sea, es que o anestesiada o muerta entraba en un avión o no había manera. Pero es que el problema es que no se condicionaba ella sola,
sino su marido también. Entonces, os estoy hablando de nimiedades, porque imagínate cómo condiciona a un joven inseguro, por ejemplo, a la hora de elegir una profesión. Porque ¿cuántas personas eligen una profesión buscando la estabilidad o una carrera? Y cuando terminan la carrera, por ejemplo, ya hay un montón de ingenieros y se tienen que ir a Alemania, como es un caso, pues que hay muchos casos ahora, ¿no? Entonces, sin embargo, si tú tienes seguridad en ti mismo, apuestas por un futuro, una profesión que te hace feliz y luchas por ella. Y luego más adelante, si quieres cambiar, cambias. Porque realmente si la seguridad de la vida nos la da nuestra seguridad interior, no existe ninguna seguridad a nivel externo. Entonces, el entrenamiento cerebral pasivo nos va a hacer eso, nos va a modificar la reacción a todos estos desórdenes que se traducen en desequilibrios en las ondas, frecuencias del cerebro. Yo sé que esto que estoy explicando ahora puede parecer un poco complicado, ¿no? Porque ya dices, vamos a hablar de frecuencias, ¿no? Pues todos estos pensamientos que nos limitan o que nos producen reacciones, que no son reacciones que nos hacen felices, ¿no? Se traducen en frecuencias, fijaros. Primero es una frecuencia y la frecuencia se traduce en pensamiento, emoción, sensación. En un entrenamiento cerebral vamos directos a la frecuencia antes de que se traduzca en pensamiento, sensación y emoción y se equilibra. Entonces, por eso cambia la conducta. En el momento en que equilibras esa frecuencia que está produciendo ese pensamiento, sensación, emoción que te limita, que te duele, que te causa malestar, que a veces ni tan siquiera tiene un proceso verbal, puede ser incluso un tic nervioso, puede ser incluso, yo he visto casos, por ejemplo, pues una persona con un ojo cerrado, con 40 y tantos años que vino a tratarse una depresión. Lo conectamos para tratarle la depresión y a la cuarta, sexta sesión empezó a abrir el ojo. A los 40 y tantos años tuvo sus primeras fotos con los dos ojos abiertos. Nosotros no teníamos ni idea de eso porque nos había contado que era una cosa de nacimiento y simplemente pues nos llevamos una sorpresa tan grande como él. Y esta es otra, que estamos hablando del inconsciente. Entonces, muchas de las cosas que nos están sucediendo, que nos están limitando, no tenemos ni tan siquiera conciencia de ellas. Entonces, tomamos conciencia cuando las resolvemos. Entonces, eso es lo que nos pasa con un entrenamiento cerebral. Nosotros podemos ir buscando una cosa, la vamos a mejorar, incluso en algunos casos a sanar, ¿eh? Pero lo más apasionante es que nos vamos a encontrar que vamos a cambiar cosas que no sabíamos que estaban ahí. Entonces es una forma de desarrollo, de crecimiento personal en la que se aplica, digamos, las nuevas tecnologías, que en este caso es neurociencia. Llevaba muchísimos años practicando meditación y sigo practicándola, porque esto es una herramienta, es una ayuda, no es Dios, ¿no? Es como, no es para decir, bueno, pues ahora no hago nada y me dedico solamente a hacer entrenamientos cerebrales. Es porque efectivamente un entrenamiento va a potenciar tus capacidades. Te vas a sentir muchísimo mejor, va a quietar tu mente, todo ese ruido mental, ese barullo de fondo que tenemos, eso se va a ir silenciando. Vamos a recuperar nuestro propio silencio al simplemente bajar esa velocidad de pensamiento, de agitación mental con la que convivimos y que aceptamos ya casi como una cosa normal. Pero
nuestra voluntad no trabaja con un entrenamiento cerebral. Nuestra espiritualidad, porque el ser es cuerpo, mente y espíritu, no trabaja con un entrenamiento cerebral. Un entrenamiento cerebral es una herramienta para poner tu cerebro en forma óptima, pero no es Dios, no es para engancharse a decir, con esto, como ahora me voy a sentir muy bien, como voy a estar fantástico, pues ya está. Yo os aconsejo que si os animáis a los entrenamientos cerebrales, que no perdáis en este sentido, pues vuestra búsqueda como seres humanos para vivir en plenitud de cuerpo, mente y espíritu, ¿no? Porque a veces tenemos esta tendencia, ¿no? Yo veo que lo veo con los pacientes, ¿no? Pero de todas maneras, pacientes, clientes, porque es tanto para personas que tienen dolencias de tipo nervioso, todo lo que afecta al cerebro es lo que tratamos con un entrenamiento cerebral, en resumen, ¿no? Pero os aconsejo que si unís al entrenamiento cerebral el sostener vuestra búsqueda interior, vuestro contacto con vosotros mismos y la vida, el misterio que nos rodea, realmente es fantástico, para el que tenga esa inquietud, que yo comprendo que hay el que vaya haciendo el entrenamiento cerebral y luego zumbando a tomarse unas birras, ¿no? Y eso va a cambiar, aviso. Porque un entrenamiento cerebral al cabo de un tiempo corrige las adicciones, cambia la conducta. Es una herramienta neurocientífica, ¿de acuerdo? Que se utiliza en hospitales. Y en bastantes países en Europa los entrenamientos cerebrales los pagan las sociedades médicas. En España es más o menos novedoso hasta cierto punto, porque ya hay personas trabajando con este sistema desde hace como 15 años o 20 años. Entonces es novedoso hasta cierto punto. Digamos que sí se ha mantenido de un poco sin demasiada difusión y demás, pero que no es algo tan novedoso. En muchos países se está utilizando desde hace muchísimos años. En Francia, por ejemplo, el Hospital La Piedad trata ictus, rehabilitación de los ictus, Alzheimer, Parkinson, depresión, ansiedad, con este sistema. Pero ya os digo, es sobre todo una herramienta maravillosa para que potenciéis vuestras capacidades y para recuperar, yo lo llamo la inocencia, la gracia del cerebro. Porque no hemos nacido con un cerebro neurótico lleno de ruido, de pensamientos agitados, de miedos. ¿Hemos nacido alguno así? Cuando veis un bebé, ¿cómo es? Hacemos un niño, ¿cómo es? Natural, claro. Y anda con miedo, o sea, bueno, pues ya esto no me conviene hacerlo porque... No, ¿verdad que sabe lo que quiere? Pues cada uno de los que estamos aquí seguimos igual. Lo único que nos distancia de eso es un poco de barullo, de ruido pensante, automatizado por el cerebro. Entonces, podemos realmente silenciar esto. Y que se produce en el momento que el cerebro se equilibra. Entonces, es un espectro muy amplio lo que hacemos con un entrenamiento cerebral. ¿Por qué? Porque trabajamos con el cerebro. ¿Y qué es el cerebro sino el director de la nave de este cuerpo? ¿Quién es quien da las órdenes nerviosas, incluso, fijaros, a veces hasta para una enfermedad o para el dolor? ¿De dónde sale eso? Pues ¿comprendéis la importancia de un cerebro en orden equilibrado? Bueno, en orden nunca, porque el cerebro vive en un caos. Para estar sano, tiene que estar en caos, y desde ese caos se reorganiza continuamente. Fijaros qué interesante.
necesita ese caos. De hecho, algo que enferma el cerebro es nuestro afán de control. Una de las cosas que aprendí con los entrenamientos cerebrales, que me ayudó muchísimo, porque en la meditación no había perdido ese puntito del control. No sé si os pasa, ¿aquí meditáis alguno? Bueno, pues para los que mediten, que a lo mejor me están oyendo por la cámara, para los que meditéis o hagáis otras cosas, yo tenía siempre ese afán de controlar, de los pensamientos, no sé qué, estar ahí atenta, el mindfulness, el no sé cuántos, tal. Parece que estás todo el tiempo con un montón de reglas para la meditación, ¿verdad? Pues todo eso se va, desaparece. ¿Por qué? ¿Sabéis por qué? ¿Alguien puede decirme por qué? Porque la meditación es un estado natural en el ser humano. Eso es lo más interesante. La meditación no es ninguna técnica. No existe como técnica. Usamos técnicas para acceder a un estado que se llama meditación y que es un estado natural en el ser humano. Aunque sea por segundos o por minutos, cuando alguien se extasía, cuando observa una obra de arte, ¿no? O el rostro del ser amado, o el hijo, o la naturaleza, o yo qué sé, cualquier cosa que implique el que te quedas en un éxtasis y en una comunión sin darte cuenta. Lo que pasa es que lo hacemos de forma inconsciente. Pues eso es lo que buscan las personas a través de técnicas para acceder a ese estado. Lo interesante es que ese estado está en toda la naturaleza. O sea, los animales meditan naturalmente, están en meditación. Cuando están en reposo y atentos, cuando tú ves un pájaro, una paloma, dos palomas subidas en un cable o en una ventana que están así, ¿verdad? Están en meditación, están en ese silencio interior que nos conecta con todo. ¿Y por qué os estoy hablando de esto? Porque hoy vamos a hablar de entrenamientos cerebrales activos y entrenamientos cerebrales pasivos. Entonces, en el entrenamiento cerebral pasivo vamos a activar todo el neocórtex, potenciar el hemisferio frontal, que es la atención de presente, y equilibrar el hipotálamo. Y eso es lo que hacemos. Lo que pasa es que lleva bastante más tiempo. Cuando tú te conectas con un sistema de entrenamiento cerebral, te induce automáticamente a ese estado. ¡Pum! Y más. Y vas a ir corrigiendo, equilibrando todas las frecuencias del cerebro, esas que te están haciendo daño, las otras se quedan como están. Lo que está fuera de la raya, vamos a decir. Si tiene que estar entre 7 y 14 y está así, pues va a volver aquí. Y aquí, cuando vuelve aquí, has cambiado tu reacción a eso que te producía esta amplitud de onda, ¿de acuerdo? Eso que es dolor, o físico, o mental, emocional, pensamiento obsesivo, etcétera, ¿vale? Vamos a la meditación. ¿Qué va a suceder cuando entramos, utilicemos la técnica que utilicemos, en un estado meditativo, meditación, que es un primer paso para ir muchísimo más allá? Eso es una puertecita pequeña para entrar en algo completamente nuevo, que eso es lo que realmente somos. Entonces, cuando empezamos a usar estas técnicas y empezamos a entrar en un estado meditativo, vamos a empezar a activar también todo el neocórtex, también hemisferio frontal, y equilibrar también hipotálamo. Pero para eso, para llegar ahí, tenemos realmente que meditar. Vamos a ir haciéndolo por fases, por grados. Por eso siempre sugiero que entrenamiento cerebral activo, en cuanto tus pensamientos se vayan aligerando, se vaya vaciando de todo ese ruido, empezar poquito a poco a reconectarte con tu ser. Y lo haces
a través de ese estado de meditación, que no implica que tengáis que hacer cosas extrañas, o sea, no implica que tengas que ponerte con la cabeza para abajo y los pies para arriba, o con una postura de loto. No, no es necesario. Puedes hacerlo o bien caminando consciente, contemplando la naturaleza, yéndote a correr y tumbándote en la hierba. ¿Me explico? Hay muchísimas maneras, no hay una forma. Lo que tenemos que recordar es que nosotros somos eso. Cuando tú estás en tu ser, cuando tú estás presente, estás silenciado a nivel interno, alerta, en contacto, en conexión con lo que te rodea y en un estado de gratitud, de bien, de bienaventuranza, de bondad, de alegría, gracia, como lo quieras llamar. Y eso somos todos. Y vuelvo a lo mismo, un niño, ¿cómo vive? Un niño sano, pobrecitos, feliz. ¿Y cómo encara el día cuando se levanta? Como una máquina, ¿no? ¡A desayunar! Excepto cuando lo llevas al colegio, ¿eh? Que tú lo sabrás, bueno, ¿verdad? La mía va feliz al colegio. ¡Ah, qué bien! Sí, yo tengo suerte en eso. Ahora se levanta temprano mismo, sí. ¡Qué suerte! Porque el mío era boicot. Era como, tardaba muchísimo en ponerse las cosas para llegar tarde. A ver si se perdía la primera clase, pero he tenido dos así. Mi hija, afortunadamente, no le encantaba, pero los otros dos era la pesadilla para ellos ir al colegio. Iban caminando hasta despacio, casi, vamos. Yo llegaba con palpitaciones, porque era tremendo, un boicot total. Por eso, bueno, afortunados los niños que les gusta ir al colegio, y los otros una cruz, pobrecillos. Pero volviendo al tema, que me he ido y me he perdido. Te hago una pregunta. Sí. Entre medias, Ana. Sí. Para que quede claro, el sistema de entrenamiento pasivo lo hacéis con una máquina. O sea, sí. Esto es todo a través ya de un aparato y ciencia pura y dura. Sí, es el sistema con el que trabajamos se llama NeuroOptimal R, es la última generación de neurofeedback. Trabajamos con 62 frecuencias del cerebro al mismo tiempo, que es una barbaridad, porque los antiguos trabajaban con una sola frecuencia o dos. Entonces, imaginaros pasar a 62 frecuencias. Y está basado en los algoritmos de Gabor, que fue un premio Nobel y el creador de la imagen holográfica. Entonces, nosotros cuando te conectamos, vamos a ver la imagen holográfica de tu cerebro. Y nos va a dar muchísima información sobre cómo estás, sobre cómo está tu cerebro. Vamos a poder ver también cómo funcionan tus hemisferios, si está cansado, si es un cerebro que tiende a la ensoñación, si hay muchos traumas a nivel del inconsciente. Vamos a ver un montón de cosas. Y en función de eso te vamos a aplicar una sesión. Siempre seguimos un protocolo. Un cerebro no entrenado empieza, pues como cuando empiezas a un gimnasio, con una rutina sencilla de entrenamiento. Y luego esa rutina sencilla se va a ir incrementando la dificultad. Incluso durante una sesión, si el nivel de dificultad es fuerte para ese cerebro, el sistema nos avisa y automáticamente lo va a bajar. O si vas como silbando, como si aquí esto está chupado, te va a subir dentro de la misma sesión, te va a incrementar la dificultad. Los efectos son bastante rápidos, son incluso más obvios cuando hay un daño neurológico. ¿Por qué? Porque ves visiblemente, pues eso, si tiene la boca torcida se destuerce la boca, si tiene el ojo cerrado se le abre, si no podía aplaudir y a la sexta sesión está aplaudiendo, como nos ha pasado con un paciente con una enfermedad en el bulbo raquídeo, que es desconocida, de estas que tiene una bacteria que no se ha conseguido, es una enfermedad de estas raras, ¿no? Entonces, desde los 14 años
ha podido aplaudir a los 42 con la sexta sesión. Entonces, en cosas así lo vemos muy rápido. Pero ¿qué pasa cuando tiene una depresión? Las depresiones hasta ahora, todas las que han venido, se han resuelto. No podemos decir las hemos resuelto, las resuelve el sistema. Nosotros ahí no hacemos nada. Porque aquí el ego del terapeuta ni su alma tienen nada que ver. Te enchufamos, la máquina es la máquina y tu cerebro son los que están trabajando. Nosotros no hacemos nada. Entonces, cuando viene una persona con otro tipo de dolencia, como decía, por ejemplo, una depresión, normalmente lo primero que va a hacer nada más acabar la sesión es me siento deprimido y va a evocar otra vez la fobia que tengo, como tuvimos una que era a los perritos. Fíjate, os cuento estas cosas porque todos los que estáis aquí más o menos tendréis vuestra fobia por ahí metida, porque es que yo ya me lo conozco, la cosa del cerebro cómo va. Entonces que yo sé que os cuento lo ridículo que es, porque aunque os haga sufrir es así de ridículo, ¿vale? Una mujer que tenía una fobia a perritos pequeñitos y bebés, ¿vale? ¿Os lo imagináis? Vale. Bueno, pues ¿qué va a suceder con esto? Pues simplemente que en cuanto acaba la sesión, cuando es una fobia fuerte o pensamiento obsesivo, lo primero que va a hacer es a ver si tengo el pensamiento del perrito. A ver si eso es pensamiento obsesivo. Pues aún así, en unos meses se resuelve. O sea, aunque tu cerebro que va a intentar, ¿vale? Aún así se resuelve. Porque ¿qué nos pasa cuando tenemos una fobia o pensamiento obsesivo? Que estamos muy vivos. Es una forma en la que también nuestro ego se siente ahí. O sea, nosotros nos podemos, digamos, engordar a nivel del ego, o bien a través del placer, o bien a través del dolor. Pues lo podemos hacer muy bien a través del dolor. Pero aún así se resuelve. Pero ya os digo, es más fácil, por ejemplo, cuando viene un daño físico que lo ves, o también si desde la primera sesión personas que tienen un pensamiento muy agitado sienten que eso se puede aliviar, o a veces nos vienen, bueno, muchos casos con problemas de equilibrio entre los hemisferios, ¿no? Y eso te produce mucha inseguridad. Estás como, ahora quiero esto, uy, pues ahora todo lo contrario, Es como, estoy pensando, ahora voy a seguir este camino, no sé qué más. Y de repente, ¡pum! Dices, pues no, todo lo contrario. ¿Y qué pasa con eso? Que nos da mucha inseguridad, ¿no? Nos dice, y nuestra autoestima, dices, caramba, ¿quién soy yo? Que fíjate qué clase de ser humano estoy hecho, que ahora pienso A, luego pienso B, en fin, te empiezas a comer la cabeza y encima empieza a bajarte la autoestima, todo este paquete que es como un cómic, porque de verdad que tiene la realidad de un cómic. Bueno, pues eso a veces es simplemente que hay desequilibrio, no hay una buena sintonización entre los hemisferios. Pues a veces he tenido casos que con una sola sesión, ¡pum!, equilibrados otra vez, con una sola sesión. O sea que no es, cada cerebro es un mundo. Unas veces el alivio es más rápido, otras veces menos. Pero siempre en este tipo de cosas, digamos, de temas de este tipo, se resuelve. Y en poco tiempo, o sea, ansiedad, personas que nos vienen medicadas o de años y tal, pues se ha resuelto en unos meses. O sea, yo he tenido pacientes, no puedo dar nombres, el padre propietario, dueño de clínicas, el hijo medicado años por la ansiedad. No llevo un año, unos meses, no sé si 5 meses de tratamiento, una cosa así. Entonces,
hay casos que ya sí son pacientes crónicos. Por ejemplo, un Alzheimer va a ser un paciente crónico, pero por lo menos va a tener calidad de vida y autonomía, en gran parte, depende en qué fase lo encontremos. Una demencia senil también se recupera bastante, Parkinson también, pero todos estos casos son casos de enfermos que van a tener que estar tratándose con una recurrencia. Es más, en estos casos directamente yo sugiero al cabo de un tiempo que se compre la familia, que compren un sistema, ellos para autotratarse, porque hay sistemas que no son profesionales como el nuestro, sino para que tú te hagas tu propio tratamiento. Entonces, pues bueno, esto es lo que os quería comentar. ¿Alguna pregunta? ¿Es una técnica peligrosa? No tiene ningún... Sí, cero. Nada. Que te pueda originar a tu cerebro, porque yo creo que patologías más graves, menos graves, pues posiblemente las tengamos Todos estamos condicionados. Sí. Seguro. Yo hablo de rigor por mí, pienso que sí, pero vamos, Sí. que si este tipo de tratamiento o este tipo de prácticas te puede ocasionar, pues a la larga o a la corta, un prejuicio. Cero efectos secundarios. Lo único que te puede pasar es que la primera sesión o duermes como un bebé, o te puede hacer que esa noche tengas sueños, haga una pesadilla. ¿Por qué? Porque hemos trabajado a nivel del inconsciente. Primera, segunda vez. Y a mí me pasaba, y sí puede pasar, en las primeras sesiones que te dé dolor de cabeza, un poquito. Pero precisamente, imagínate, para tratarlo como tratamos nosotros ictus, por ejemplo, un ictus masivo, claro, tenemos un protocolo. A los 20 días tratamos epilepsias, todo. No hay ningún riesgo, es cero. Lo único que haces es como si fueras al gimnasio. Tú vas, dices, bueno, tengo la espalda no sé cómo, no sé qué más, tal. No va a tener contraindicación. ¿Me explico? Esto es más inocuo que un gimnasio, hablando claro. A nivel del cerebro, no es un ejemplo, no sé con qué compararlo, la verdad, en este momento. Pero no hay ninguna... Ana, por ejemplo, Sí. alguien que haya sufrido una pérdida de pues, un familiar, un padre, Sí. Se sume en un estado un poco complicado, que no llega, el duelo en sí. El duelo, sí. No llega a ser una depresión, pero bueno, se aproxima bastante, ¿no? Sí se puede considerar un tipo de depresión. Este sistema funcionaría para ese caos en el, porque realmente el cerebro se vuelve un poco, distorsiona la realidad mucho. Te digo porque yo tengo clientes pues con pérdidas de familiares que a partir de ahí es donde le empiezan a haber fobias, a tener desórdenes, ansiedad, lógicamente, ¿no? Porque el cerebro está sufriendo constantemente y se le ha provocado justamente esa pérdida. Bueno, es que la verdad, esto es como, yo lo veo el futuro, ¿sabes? Que estamos, ya sabes, en un momento en el que vivimos como una civilización que está agonizando y otra que está emergiendo, y en esa que emerge están todas las nuevas tecnologías que son como la ciencia ficción que hemos visto, ¿verdad? Bueno, pues la verdad es que las pérdidas nosotros hemos tratado bastantes y muy duras, por ejemplo, a una familia entera, los niños y la mamá, que su padre se había suicidado, se había ahorcado. Hemos tratado un montón, incluso he tratado mediums, fíjate, mediums que cuando han tenido una pérdida, pues a veces es como incluso, ya no es el momento, porque en el momento entras hay un shock emocional, ¿de acuerdo? Pero es que hay pérdidas que las personas han pasado 7 años y siguen con el duelo, que les ha destrozado la vida. Entonces he tratado esos casos y los hemos resuelto muy pronto. Es que el tema aquí a mí a veces
casi me duele un poco por pensar, no todo el mundo tiene esta facilidad de acceder a un sistema de estos para tratarse, pero es muy rápido, ¿eh? Es bastante rápido, porque cambia nuestra reacción, es lo que decía, cambia la conducta. Entonces cambia nuestra reacción al dolor físico. Nosotros tratamos fibromialgia con... Entonces el dolor emocional en este sentido es más rápido, ¿vale? Que, por ejemplo, tratar dolor crónico, como ya tratamos y eso. Pero sí se resuelve, y sobre todo es que la persona vuelve a recuperar esa chispa de la vida, ¿no? Que a veces es como una tragedia de estas, es como te desconectan de la corriente, ¿ves? Como eres feliz, no sé qué, de repente alguien se va así, sin previo aviso, y entras en un shock que parece que te ha desconectado de la vida, ¿no? Y de la ilusión, que ya no puedes amar igual, que no... Bueno, pues todo eso se recupera. Pero el tratamiento consiste en que descargas eléctricas. Nada, es como, yo lo llamo como si fuera una homeopatía cerebral. Tú vas a estar tumbadita, escuchando una música maravillosa, ¿vale? O viendo una película, en el caso de un niño, o un videojuego, cuando son niños, por ejemplo, hiperactivos o que tienen, pues ya sabes, autismo, este tipo de cosas, ¿no? Asperger, etc. Entonces tú estás haciendo así, disfrutando, un momento para ti, tumbada, ¿eh? También puede ser en un sillón como reclinable, cómodo. Y cada vez que el sistema detecta una frecuencia de dolor, de desequilibrio, va a parar eso que estás haciendo. Escuchar la música, ver la peli, lo que sea. Son décimas de segundo, porque es continuo, porque tenemos un montón de porquería mental. Un montón, tenemos un caos. Bueno, el caché del ordenador. sí, es como... Y además es cuando, al principio es curioso, porque los pacientes piensan, uy, no sonaba la música, la calidad del sonido, a veces, y es porque es como, puedes escuchar como a veces como la interferencia de una emisora de radio, y es eso. Entonces, es en ese momento que hay la frecuencia en desorden, para, y tu cerebro automáticamente corrige. ¿Por qué? Por varias razones. Una, porque el cerebro, como cualquier órgano del cuerpo, tiende al equilibrio. Entonces, cuando detecta algo en desequilibrio, vuelve a su equilibrio, corrige. Entonces, es tu propio cerebro que se da cuenta y corrige la frecuencia. Y entonces hace ch, ¿vale? Pero no hay nada de electricidad, nada. ¿Y por qué corrige? Vamos a ir un poquitito más allá. Nuestro cerebro... todos nuestros cerebros tienen lo que se llama plasticidad cerebral. Es esa capacidad, esa elasticidad que tiene para aprender, ¿vale? Esa flexibilidad. Pero al tiempo se está anticipando continuamente. Todos aquí somos videntes, lo que pasa es que no somos conscientes. Pero todos aquí somos mediums, todos estamos viendo el futuro. O sea, nosotros en realidad, nuestro cerebro se da cuenta del pasado. Estamos viviendo en el futuro. Entonces, ¿qué sucede? Como está eso anticipándose, está ahí, le molesta mucho que pares. Es como una especie de castiguillo para el cerebro, ¿vale? Y por eso corrige también. Fíjate que es completamente inocuo, pero tiene esa componente que se molesta. ¿Eh? ¿El efecto es duradero? El efecto es duradero como todo con la repetición. Nosotros, ¿cómo aprendemos? ¿Cómo aprendéis? Sí, repitiendo, ¿verdad? Entonces, al insistir, se queda. Pero no es, desde la primera sesión, vamos a decir, lo que ha aprendido se queda.
No es como un cosmético, que te lo echas. Ojalá yo me echara una crema, ya he renunciado, ¿no? Una crema así, me quedara efecto lifting, ¿verdad? Con una crema, dices, esas cremas que te dicen antiarrugas, no sé qué, y te ponen la cara así, sobre todo en internet, ¿eh? Y dices, ¿y me la echo y se me queda para siempre? ¡No! Ni para siempre, ni se te va a quedar así después de la crema tampoco. Y lo poco que mejora se te va a ir en cuanto te laves la cara. Pues no, esto no es así. Esto, lo que aprendes, se te queda. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Sabéis por qué razón? A ver, estrujar un poco la cosa. Está resintonizándose el cerebro. Por algo mucho más sencillo. ¿No ha memorizado toda esa porquería que nos joroba la vida? ¿Se le ha olvidado? No. ¿Por qué? Porque el cerebro es un órgano cuya función, entre otras, es el aprendizaje, que guarda todo lo que aprende. Y luego busca asociaciones y lo experimenta. Pues por esa razón, por esa misma, guarda eso nuevo que has aprendido, ese nuevo comportamiento, esa nueva conducta, y busca asociaciones. Por eso vas a cambiar. No me acuerdo, bueno, por ejemplo, algunos pacientes que me hace gracia, una bipolar. Tenemos unos cuantos bipolares, ¿vale? Unos más graves, otros menos. Cuanto menos, se corrige antes. Más grave, lleva más tiempo. Pues esta era una de las leves y tenía la familia frita y ella misma sufría mucho, claro. Entonces yo le decía, tú no te preocupes, que ya con el tiempo irás mejorando, ¿no? Y cambiando la conducta. Y al cabo de un tiempo, efectivamente, me decía, es que ahora tengo la familia sorprendidísima, no me reconocen porque están esperando que salte por esto, que salte por lo otro, y estoy como Gandhi. O sea, como que cosas que la molestaban muchísimo, que saltaba como una cerilla, ya no reaccionaba. Y entonces estaba toda la familia un poco ya casi lamentándolo, porque echaban de menos a la madre que la hacían saltar que saltaba por cualquier cosa. Ya parecía que la tenían el truco, que dices, pinchas aquí y hace pum, pinchas aquí y hace pam. Ahora ya no parecía, pinchabas aquí y no saltaba. Entonces tenía un aspecto un poco impráctico también para la familia, ¿no? Pero que vamos, en resumen, que es completamente inocuo y que efectivamente se queda. O sea, de hecho, los pacientes, depende del tipo, si no hay dolencia crónica, ¿sabes? Una dolencia de esas graves, están un tiempo y unos menos, otros un poquito más, y el tratamiento se termina y ya está. Es que se tiene un poco la filosofía de Sí. que para sanar hay que sufrir. Nada. ¿Verdad? Es que, pero hay un montón de técnicas ahora mismo que no... ¿Verdad? Que nos venden un poco eso, entonces cada vez que aparece alguna técnica, bueno, pero voy a sufrir, pero me va a hacer daño. Pues nada. Nada. Ahora las nuevas tecnologías, ya veis que, bueno, en el foro vamos a hablar sobre la regeneración con células madre. Bueno, sí, es impresionante, ¿no? O sea, y ya está salvando muchas vidas eso. Están regenerando hasta narices. Bueno, ella es que está unida. Sí. Sí, ahora por lo visto a partir de la piel tuya ya no hace falta lo del cordón. A partir de la Sí. te pueden regenerar cantidad de cosas. Sí. Ya no me voy a hacer el lifting. Voy a esperar a que me regenere la cara. A ver, me regenerarme entera. Que me regenere entera. Sí, es impresionante. Sí. Que todo está tomando evolución. Sí. No sé si hay más preguntas o... Sí. Yo tendría muchas. Pues empieza por una. Muchas Sí. o muchas. Sí. Yo no sé si... Problemas. Yo tampoco sé si puedo contestar a todo, ¿eh? Que no, ¿sabes? Sí. Bueno, por ejemplo, a las cosas electrónicas, Sí. o bueno, internet, móvil, todo, no sé si he follado o qué, pero es que soy muy torpe, no puedo conseguir... Eso es que no te gusta, que te aburre. No, pero vamos a ver. Ahora la pregunta sí sería, bueno, y si tienes fobias a las máquinas, ¿cómo No sé te si he ves a follado la con mucha torpeza para eso. No, te voy a hacer una serie de preguntas. ¿Cómo te llamas? Ernesto.
Ernesto, lo primero, ¿a ti qué te divierte, Ernesto? Oír música. Oír música. ¿Y qué más? Bueno, es que antes me divertía en varias cosas y me he ido retirando. ¿Te has ido Antes me retirando? divertía el cine, el teatro, Sí, la música clásica sí. y alguna cosa más. Y no sé por qué, en cuanto me empiezo a cuestionar, esto merece la pena, ¿no? Entonces, ya lo tengo que dejar, ya no me atrae nada. Ya, vale. Eso es que estás un poco, vamos a decirlo con una palabra light, desencanta, un poco de estado de desencanto. Pues entonces te iría muy bien el neurooptimal, para que se te pase eso. Eso es una nube así, que se te han metido ahí cosas a nivel de tu pensamiento, que no estás consciente, a lo mejor un poco invalidantes, un poco de estas tonterías de la cabeza, que dices, no, es que ahora ya tengo estos años o cosas así. A veces la gente es como es lo que hablaba antes, la programación que viene del tema social, de la cultura, etcétera. Entonces, a veces también circunstancias familiares, si nos sentimos solos, etc, etc. Entonces, eso es corriendo, Victoria, día y hora, neurooptimal. Y Sí, cambio de chip. ella ya a partir Cambio de chip. No, te lo digo en serio. Ya lo Porque realizamos. vamos, yo te preguntaba lo otro, te voy a decir por qué razón. Porque si te gustan otras cosas mucho más, ¿para qué te vas a meter en el lío ese? Te coges, te vas a jugar, a tomar unas cervezas con los amigos, te vas al monte, te vas al baile. Hay tantísimas cosas por hacer, leer un buen libro, una peli, pero claro, si ya me dices que hay como que en este momento estás un poco en una fase de desencanto, puede ser que eso te resulte dificultoso porque estás en ese estado mental, pero eso se resuelve, o sea, eso no tiene, porque tú no tienes ninguna otra dolencia. Bueno, desde los 15 años, Sí. o sea, yo tengo una mente muy clara, pero a los 15 años ya no podía estudiar la memoria o falta de concentración, no lo sé. Vale. Hasta los 15 años. Después de los 15 años prácticamente no he podido hacer nada por falta de concentración, falta de memoria, yo qué sé. Bueno, ahora hay muchos jóvenes así, ¿sabes? Ahora es como el pan nuestro de cada día. Tú has sido como un pionero en tu tiempo de la falta de concentración. Un pionero, esto se arregla. Se puede. Bueno, pues sí, mira, no sí. hay mal que por mí no venga al final. Sí, Bueno, si sí. queréis, Ana. Pero muchas veces jóvenes muy inteligentes se desmotivan porque no se sienten en sintonía con el sistema educativo o con la información que reciben de los adultos. Entonces, hay que, en todo esto de las faltas de atención y demás, hay que mirar lo que pasa que hay quien se ha anticipado unas cuantas generaciones, pero una generación, pero hay que mirar también qué es lo que está realmente desmotivando, cuáles son los intereses de ese joven, y que a lo mejor ese joven, tal y como le estamos presentando el futuro, que está leyendo por todas partes, porque la Tierra está hecha una porquería con la contaminación, con no sé qué, el cambio climático, la vamos a palmar todos, el fin del mundo dentro de poco, la gran ola, el asteroide que no sé qué, la economía mundial hecha un asco, todo produce cáncer, comemos porquería, no sé qué. Si empezamos a sumar todo eso, y luego, vete a la universidad que no hay trabajo después. Entonces, si pones a sumar todo esto y dices, no, es que no quieren estudiar, dices, pues, ¿por qué será? Es que si tiene 2 dedos de frente y encima ahora que muchas de las carreras que están ahora no van a valer para nada dentro de un tiempo, que van a tener que crearse nuevas profesiones para todo el cambio que nos va a tocar y que nos está tocando vivir, que es una nueva adaptación en el que hasta la inmobiliaria va a tender a hacer sus cambios, todo lo que nosotros ahora conocemos con las nuevas tecnologías va a tender todo a un cambio, se va haciendo paulatinamente, pero es que yo veo que no lo están organizando muy bien lo del paulatinamente.
que seguimos con la pizarrita en los colegios, dime tú cómo van a motivarse los jóvenes, una pizarra, ya empieza a haber algunas táctiles, pero todavía hay muy pocas porque la mayoría, ¿cómo están? Con la pizarra y la tiza, ¿no? Y el borrador. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Narices, regenerando narices y con la pizarra, ¿eh? Bueno, pero bueno, entonces tú no te preocupes, que tú a lo mejor has sido uno de estos adelantados para tu tiempo. Lo que decía Ana es que ahora vamos Sí, a poner un sí, poquito y eso, sí. si quieren comentarte, a partir ya de que pase el foro ACE, Sí. ya cuando venga a Madrid, si alguien de la gente que está aquí pues quiere hacer... Yo ya estoy Ya te apuntado. apunta. A partir de mañana. Así que no,